programa de preguntas y respuestas, vamos a ello. Comienzo. Recuerden Venga. además que tienen la opción de votar preguntas. Si hay alguna de las que hay en el listado que les gusta, pues hagan clic, le dan un voto y iremos contestando aquellas que estén por orden de llegada y las que más votos tengan. Vamos allá. Vamos al Todas color. tienen 0 votos. O sea que vamos por orden. Tenemos 28 en este momento. A ver cómo Nada, a terminamos. ver si da tiempo. Bueno, la primera es de Ignacio. Muchas gracias, Ignacio, por tu pregunta. Es un poco larga, no va a aparecer completo en la pantalla. Y nos dice lo siguiente: siempre he pensado que WooCommerce es una gran herramienta, pero siempre he visto que las opciones de personalización de la página de un producto son mínimas, casi inexistentes. No sé si es que no conozco yo la solución apropiada o si es que realmente no existe, pero parece a priori una labor sencilla en facilitar la personalización de la página de producto y no entienden muy bien por qué WooCommerce no ofrece esta opción. ¿Alguna idea al respecto? Arráncate, Pablo, que lo estás Bueno, a deseando. ver, fíjate que yo no estoy muy de acuerdo con lo que se plantea la pregunta, con que tenga pocas posibilidades WooCommerce a nivel de configuración de la página de producto. Yo me imagino que cuando se refiere a configuración me refiero a posibilidad de personalizar campos, ¿no? De añadir, digamos, opciones de selección del producto. Yo creo que en general WooCommerce viene bastante completo en ese sentido y en realidad es bastante raro que para un e-commerce necesites cosas distintas. Otra cosa es, que eso sí que puedo estar de acuerdo, que la forma de visualización en la interfaz de esos elementos sea o no sea todo lo completa que nos gustaría. Por ejemplo, si tenemos un producto que queremos añadir un selector de color, por ejemplo, del producto, o un selector de talla, pues igual la forma en la que aparece por defecto con la interfaz y con los estilos de WooCommerce puede que sea pobre. En eso sí que puedo estar de acuerdo. Pero como siempre en este tipo de situaciones, yo creo que los plugins al rescate. Yo estoy muy a favor de que WooCommerce venga lo más simple y pelado posible y que todo lo que vayamos necesitando se vaya añadiendo a través de plugins. Y en este caso en concreto, por ejemplo, con el tema que comento de los selectores de atributos de los productos, tenemos una cantidad increíble. Hay algunos en ese sentido, por ejemplo, de Yeet. Yeet tiene plugins muy interesantes a nivel de configuración de la página de producto que yo creo que pueden aportar mucho en ese sentido. No sé en qué estaba pensando Ignacio cuando hacía la pregunta, si estaba pensando en alguna funcionalidad en concreto. A mí ya os digo que la verdad es que no he hecho en falta prácticamente nada y es más, y va a tener, creo que esta respuesta la voy a repetir un poco en una próxima pregunta que he visto que está en el listado también. En general, creo que cuanto más simples sean las páginas que estemos creando para nuestros contenidos, creo que va a favor de muchas cosas. A favor de usabilidad, a favor de la experiencia de usuario, a favor de la velocidad de carga. Y a veces tendemos a querer un poco sobrecargar de funciones o de opciones las páginas para los usuarios y eso casi nunca va de la mano de sacarle más rendimiento. Muchas gracias, Pablo. Yo discrepo totalmente con Pablo. Perfecto, doctor. Muy bien. Discrepo Doctor en el Buratino, si no te importa. Discrepo totalmente, tanto en el diagnóstico como en la solución. Yo creo, a ver, hay una parte que es correcta, o sea, WooCommerce te ofrece los básicos que necesitas para mostrar un producto, los precios, etcétera, etcétera. Pero luego sí que es verdad que a la hora de configurar cómo quieres que se muestre en la página del producto, vas a depender mucho del tema. Actualmente, si estamos hablando de temas clásicos, dependes de cómo haya decidido el diseñador del tema dónde colocar la foto, dónde colocar la descripción, cómo hacer las pestañas, etcétera, etcétera. Esto te lo puedes saltar. Esto te lo puedes saltar. Actualmente, por ejemplo, los maquetadores, Elementor o Divi, te permiten configurar páginas o plantillas de producto totalmente personalizadas y ahí ya las pones a tu gusto. Sería una manera de hacerlo. Y otra sería con bloques. En los temas de bloques, en los temas compatibles con la edición completa del sitio, ya puedes tú modificar las plantillas con los bloques que incorpora WooCommerce. Y si no, hay un plugin que se llama WooCommerce Blocks, que es donde incorpora todos los bloques que se van a ir incorporando poco a poco en WooCommerce, para que cuando la página de producto esté hecha totalmente con bloques, puedas crear tu plantilla de página de producto ya personalizando cualquier aspecto de lo que son cada una de las partes de una página de producto, de la página finalizar compra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que a día de hoy, pues con maquetadores tipo Elementor o Divi, etcétera, o personalizando si tienes un tema de edición completa del sitio con bloques y si no, esperar un poquito. O si no, elegir un tema que te dé la típica página de producto que sea ideal para ti.
Fantástico. Por cierto, Mm, la página de producto que mejor vende a nivel de estructura visual es la que aparece por defecto con WooCommerce y los temas genéricos, ¿eh? La distribución. De hecho, si os fijáis, casi todos los gestores de contenidos especializados en e-commerce tienen estructuras muy, muy similares a la de WooCommerce y no es por casualidad o por vagancia de los diseñadores, ¿eh? Es porque es la que habitualmente mejor funciona. Y una cosa, mira, que he notado mucho últimamente, que tiene que ver un poco con todo el tema este de la migración a Web Analytics 4, que tanto nos está trayendo de cabeza últimamente. Hay muchos maquetadores que depende de cómo trabajen con la página de producto, a veces tenemos problemas con la subida de información a la capa de datos, al data layer, que es de lo que se alimentan luego todos los sistemas de analítica que tenemos para e-commerce. Así que cuidado con esto porque a veces puede tener problemas. Yo lo he visto con algunos casos con Elementor últimamente. ok. Muchas gracias, señores doctores. Ignacio, yo también te recomiendo que le eches un vistazo al curso de WooCommerce que tenemos en el canal de YouTube de SiteGround por Fernando Tellado, que hay ahí una parte sobre la configuración de producto que a lo mejor te puede ayudar en alguna de las opciones que nos resultan tan sencillas o inexistentes como las denominas en tu pregunta. Muchas gracias. Em, y creo que es la misma persona. Ignacio, otra vez. Vale. Otra vez nos dice, otra cuestión a la que llevo mucho tiempo dando vueltas es el tema de la membresía. Ujú. Tengo una necesidad concreta, automatizar el cobro anual de los miembros de una asociación. Me planteo si sería suficiente con WooCommerce y un pago recurrente de Stripe. Eso solucionaría el problema si fuese posible. Pero claro, si luego quiero establecer determinados accesos o privilegios a través de la web, ¿cuál sería el mejor plugin para membresía? ¿Existe alguna opción buena y gratuita? Cualquier aportación sería de mucha ayuda. Muchas gracias. Pues, a ver, opciones hay gratuitas. Buena, ya no. Yo ahí, en esto no. Yo ahí te diría, tienes que ir, o sea, claro, si quieres un pago por suscripción normal, no. Aquí necesitas, si quieres dar accesos personalizados, pues eso, un plugin de membresía. Entonces, tienes, por decir algo, para mi gusto, tienes tres opciones. El plugin de membresía de JIT, el plugin de membresía de WooCommerce.com y y ¿cómo se llama este? El Membership Pro, que ese es inicialmente gratis, pero en cuanto quieres cobrar ya tienes que pagar una extensión de pago igual. El Paid Membership Pro, que ese aparentemente es gratuito, pero en realidad para poder cobrar necesitas una extensión de pago, con lo cual son los tres de pago. Cualquiera de los tres te vale. Mucha gente suele empezar por el Paid Membership Pro, porque le tienes ahí instalable desde WordPress.org, con lo cual puedes probar cómo funciona y tal y cual hasta que decidas cobrar. Pero en mi caso, yo te diría que optaras mejor por el de WooCommerce.com o el de JIT, cualquiera de los dos. Membership se llaman los dos. Ok. Pablo, ¿alguna diferencia? ¿Algo que aportar Bueno, extra? a mí para montar sitios de este tipo con niveles y así, aunque es verdad que con el básico no se puede hacer, pero sí que se puede a través de extensiones, a mí me suele gustar trabajar con Restrict Content Pro en este sentido, porque sí que tiene capacidad luego de poder añadir temas de membresía, pagos recurrentes a través de Stripe. Y no es difícil el tema de la gestión de los diferentes niveles, pero nos pasa un poco que eso, que son varias capas que tienes que añadir sobre el plugin inicial y puede complicar un poco el asunto al principio. Pero para mí es nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en 3 Media School. Y es de los sistemas más simples por eso, porque nos permite ir escalando a la medida de lo que vamos necesitando. Fantástico. Bueno, Ignacio, en fin, cualquier aportación será de mucha ayuda. Aquí va información de primera. Muchísimas gracias. Yo aquí no tengo nada que aportar, lamentablemente. ¡Un voto! Tenemos la pregunta de Pachi Apellaniz. Aquí hay o respuesta corta o muy larga. ¿Es posible hacer una web de calidad solo con WordPress, sin aditivos? Yo me mojo, sí. Sí, sí, Ahí claro. está. Una web es que la calidad es un concepto tan subjetivo. ¿Una web en qué sentido? ¿Una web de contenido, por ejemplo? Sí, puedes tener una web con un blog maravillosísimo y que solo vaya con WordPress. Pasa que es Ah, verdad que a poco que quieras sacarle rendimiento o partido, irás necesitando cosillas. lo Pero de que es calidad es cierto que es importante, pero que son aditivos, yo también me quedo así un poco. ¿Qué se refiere a plugins? Plugins y. entiendo que sí, que se referirá a En, plugins. en fin, Pues sí, y sin definir calidad, la calidad al final de una web la define su contenido. O sea, al final, yo lo digo mucho, nosotros tenemos que pensar en por qué merecemos estar en Internet y es si tenemos algo que aportar. Entonces, si tenemos algo que aportar, es contenido. El adorno, el traje, importa menos.
lo que importa tanto al usuario de Internet como a los buscadores, si piensas en SEO, es el contenido que ellos no tienen, ya sea los buscadores o sea el usuario. Si tú eres capaz de aportar algo a Internet que no existe actualmente o no existe con tu punto de vista, que es lo que nos diferencia, pues tu web tendrá esa calidad de que aporta algo que la gente necesita. Todo lo demás son adornos. Eso, Sí. de hecho, esto que comentas, Fer, yo creo que regularmente pasa que hay gente que de repente pregunta que aparece una web horrorosa, horrorosa, de los años pues, prácticamente 90, de repente, que aparece muy bien posicionada para una consulta, y la gente dice, pues fíjate esto, tal. Hombre, pues igual es que precisamente lo que tiene es una gran calidad del contenido que responde a la demanda del usuario, ¿no? Y por eso sigue estando Y Aunque, activa y además, funcionando. y en estos casos, además, tiene una autoridad porque lleva años Claro, ofreciendo a los buscadores, ergo, a los usuarios de eso. los buscadores, contenido que no tiene por otro lado. Y tú dices, joder, yo tengo una web perfecta, la he hecho con la última versión de WordPress, con 500 plugins maravillosos, no sé qué, no sé cuántos. Me he visto todos los webinars de Moratinos y de Tellado. A Moncho le sigo, le adoro y le rezo por las noches. ¿Por qué mi web no aparece en Google? Hijo mío, dale tiempo. Esto es como todo. O sea, eres nuevo en el mercado, pues te tendrás que dar a conocer y tendrás que empezar a valorarte los usuarios que aún no te conocen y llegar a un momento en que sí, que tendrás una autoridad que te habrás ganado, pero la autoridad también se gana con el tiempo. Muchas veces se nos olvida, ¿no? O a base de dinero, también es verdad, ¿eh? O sea, tú te pones a pagar anuncios en televisión o en Google o lo que sea y tienes visibilidad automática, pero pues o con tiempo y esfuerzo o con dinero. Es así. Yo De creo que ahí que un buen grafismo, unos buenos gráficos o unas buenas imágenes, si quieres, una buena. un contenido cuidado, solo con WordPress puedes tener una web maravillosa. Evidentemente depende de tus necesidades, que pueden ser muy concretas, pero solo con eso puedes tener una web maravillosa, que posicione en un tiempo razonable y sin requerir nada. Y hasta con un blog de notas, si me descuido. Pero bueno. En fin, la definición de calidad es aquí lo que importa, Pachi, y bueno, pues es eso. Si hablamos en términos de SEO, por supuesto que sí. Si hablamos en cualquier otro término, pues sí. WordPress no es más que la herramienta. No, lo que importa, la herramienta no es el fin, es únicamente el medio. O sea que en un Eso principio es. sí. Yo también te Pachi, muchas responderé, gracias Moncho. por tu pregunta. Muy Muy buena, alentadora. muy Sí, buena, muy buena. señor. Muy bien, vamos con Mario Ayala. Mario, estoy haciendo mi primera tienda y para el tema de envíos he visto que hay varias opciones, desde no configurar ningún plugin de cálculo de envíos y etiquetas, por lo que tendrías que hacerlo por ti mismo, Ujú. hasta plugins que gestionan varias agencias a la vez, como Packlink Pro, pasando por plugins específicos de cada agencia de transporte como UPS, Correos, Seguro, etc. Si voy a vender solo productos físicos en España, ¿qué es lo más recomendable y cuáles serían sus pros y sus contras de estas tres opciones que he indicado? Adiós, me ha puesto un enlace. A ver, manual. Pues yo, mira, este eh, tema lo he comentado hace poco con algún cliente. Yo tengo, o sea, yo por ejemplo no hago envíos, yo no en mis webs no hago envíos, son todos productos digitales, consultoría, mantenimientos y tal, pero sí que llevo muchos clientes que les hago mantenimiento que tienen tiendas con productos físicos y el tema de los multiagencia terminan abandonándolos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se oh, pierde mucho el contacto final con el cliente. Y entonces pasa un poco, ¿no? Hay tanta gente por el camino que al final siempre tienes a quien echar la culpa y cuando hay muchos a quien echar la culpa, nadie tiene la culpa. Y el que pierdes eres el primero y el último, o sea, tú y tu cliente. Tu cliente y al final terminas perdiendo tú. Lo ideal es elegir un operador de transporte que te dé unas condiciones de servicio, de precio de servicio razonables y que cumpla. Porque al final, por muy buenos que tengan los productos, como no llegan a tus clientes o lleguen malamente, o sea, todo lo que has hecho antes no vale de nada. Te van a poner verde en opiniones por ahí, te van a hundir tu negocio. O sea, el tema del operador de logístico es fundamental. No se le da el valor que tiene y es el último contacto que tenemos muchas veces con nuestro cliente. Por lo cual, elige un operador que te dé garantía de entregas en condiciones, más que otra cosa. Y luego los precios, bueno, ya se verá. O asumes tu parte del coste de envío, o se lo cargas todo al cliente, o negocias mejor, o haces lo que puedas, pero ahí te la juegas. muy Hay bien, don Pablo. por aportar algo en esto. Yo he trabajado con algunos plugins de operadores de logística que tienen plugins específicos desarrollados para WordPress. Es un puto desastre, en pocas palabras, porque no suelen estar bien actualizados, generan
problemas porque están desarrollados de aquella manera. No sé si es porque el ecosistema WordPress no les preocupa lo suficiente o no sé muy bien cuál es el motivo, pero suelen ser bastante desastrosos. Con multiagencia he tenido buenas experiencias a nivel de precio, pero estoy de acuerdo con lo que comentaba Fernando. Para mí la opción, en el e-commerce más reciente que hemos desarrollado, tiene unos sistemas de envío un poco complejos por los tipos de productos, maneja 3 tipos de producto distintos y cada uno tiene unas condiciones de envío distintos y eso hace que se complique un poco la cesta de la compra, el envío. Y la parte logística la hemos resuelto todo con gestión manual a través de un plugin que se llama Table Rate Shipping, que es un plugin oficial de WordPress.com, que te permite generar una tabla con condiciones de envío, todo lleno de condicionales, donde en función de los productos, categoría, pesos, dimensiones, lo que sea, puedes generar una serie de reglas que se aplican para que se hagan los cálculos de envío en base a las tablas que tú tengas con tus agencias, evidentemente, ¿no? Pues que si hay este determinado... La parte técnica. Yo también tengo, la mayoría de los clientes utilizan este plugin que dices, pues es verdad que te permite configurar muy bien las tablas en base al final el listado que te pasa el operador. Esperamos, yo os diría que independientemente de asuntos técnicos, que en eso Pablo pues se lo sabe muy bien y hará muy buenas recomendaciones, lo importante es la relación con tu cliente. Ojito con eso. Ok, bueno, fantástico. Gracias, Mario, por tu pregunta. Nos queda claro que el multiagencia habrá que hablar con el equipo de plugins para que vean si aquí hay algo que se pueda hacer. No sé si tan malos son. Son más los de agencia, los de los propios operadores, los que son un poco... son más esos. Sí, los de multiagencia no suelen estar mal, pero... Lo que comenta Pablo es verdad que el plugin, por Bonita ejemplo... botella, Pablo, por cierto. Sí, el de correos express, UPS y todo esto, supongo que te refieres a eso, ¿no, Pablo? Sí. ¿Vale? O sea, salvo, por ejemplo, Segur, que sí conocemos al desarrollador, que es José Conti, y que es de Total y para sus plugins, es verdad que el resto, muchas veces yo he llegado a hablar con algún equipo de desarrollo de estas empresas y muchas veces lo que pasa es que tienen un único desarrollador, empresas grandísimas, para llevar todo el desarrollo de ese plugin, el de PrestaShop, el de Drupal y no sé cuántos desarrollos más. Entonces, la gente hace lo que puede. Entonces, claro, no están haciendo actualizaciones, actualizan una vez al año, si pasa algo no tienen capacidad de respuesta. Es un poco handicap, es verdad, cuando tienes que trabajar con plugins de operadores que no se lo toman en serio el desarrollo para la principal plataforma de comercio electrónico que hay ahora mismo, que es WooCommerce. Okay. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Vamos con Víctor Espitia, que nos pregunta cuál sería la mejor forma de comunicar una API REST con WordPress. ¿Qué opinan ustedes? Pues no es lo mío el desarrollo, pero por JSON, ¿no? Por JavaScript, entiendo. No sé muy bien lo que quiere decir la pregunta. Pero... Bueno, como comunicar, o sea, cualquier API, lo que hay que hacer es comunicar con la API REST de WordPress o de WooCommerce, si fuera el caso. Entonces, para esto, lo único que necesitas es cuáles son los endpoints de la API del operador. Por ejemplo, esto pasa mucho con los CRMs y demás de almacenes. Hay muchas veces que tienes que conectarlos con WordPress para que se envíen los productos, no sé qué, no sé cuántos. O cualquier API. Tú necesitas tener la lista de cuáles son los endpoints, las variables de la API con la que te tienes que conectar y las variables, los endpoints de WordPress o de WooCommerce, según fuera el caso, están publicados en la página oficial de WordPress.org. Con lo cual, lo único que tiene que decir el operador o la empresa de software o quien sea que tiene la otra API es que te pase, normalmente suele ser un Word, además te lo pasan en Microsoft Word, que te pase el Word con los endpoints de su API. A veces lo que pasa es que no te lo dan. Te dicen, no, dame tú los tuyos. Y por los suyos se los dejan guardados. Entonces, pues bueno, tú coges, le pones el enlace donde está la API con todos los endpoints de WordPress y ahí los coge y si quieren hacerlo ellos. Vamos, si te toca hacerlo a ti, pide los endpoints de la API con la que te tienes que conectar. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Víctor, por la pregunta. Vamos con Sara. A ver qué experiencia tenéis haciendo páginas de este estilo. A Sara le gustaría saber cuál sería la mejor forma de poner su página en 2 idiomas. ¿Qué recomendáis? Pablo, para mí la opción rápida. ¿No? Sí, ese es mi día a día. Hacer webs en varios idiomas. Es porque, verdad.
Claro, porque aquí en Euskadi es muy habitual que como mínimo estén en español y en euskera, o en francés y en euskera, porque somos una zona limítrofe, y bueno, ya pues imaginaos con el inglés, eso afecta a todo el mundo, evidentemente. A ver, para mí la primera solución que yo recomiendo a cualquier persona que no vaya a estar desarrollando sitios profesionalmente es utilizar Polylang, porque es un plugin que es gratuito, que cubre, es fácil de gestionar. Seguramente no es la mejor opción en todos los casos, pero sí que es asequible, hay bastante documentación y es fácil adaptarse a él si nunca has trabajado en un entorno multidioma. Si vas a trabajar en un sitio que además incluye WooCommerce, pues necesitas una extensión ya de pago premium, que es la extensión que tiene específicamente hecha para WooCommerce. Yo en ese caso casi prefiero pasarme ya directamente a WPML, que es el gran clásico, la gestión de sitios multidioma. Pero esta es justo sucede lo contrario de lo que comentábamos con Polylang, que se complica muchísimo la administración del sitio, la gestión del sitio. O sea, el salto al WPML de hoy en día es bastante heavy. Entonces, bueno, digamos que hay un término intermedio que no es tan complejo a nivel de gestión, pero que es más caro a nivel de licencia del premium, que es Multilingual Press, que parece una solución quizás no tan compleja como WPML, pero bueno, digamos que afecta menos a nivel de rendimiento al sitio, tiene otra serie de ventajas. Es una Importante. solución, sí. Pero ya os digo, mi solución inicial para cualquier persona que vaya a crear su página web, sobre todo solamente en 2 idiomas, un blog, un sitio corporativo, yo apostaría por Polylang. Muy bien. Pues yo, fíjate, en lo de Multilingual Press discreparía, porque a mí el Ya, requisito de multisitio me parece una exageración, me parece un por demás. sí. Entonces, yo solamente daría dos opciones. Uno, si va a ser una página web sencilla con, pues eso, lo que dices tú, páginas y blog, Polylang. En cuanto necesites cualquier otra cosa, WPML. Y si tu web ya tienes claro que va a crecer, porque un problema que hay entre estos plugins de multilingüaje es que son incompatibles unos con otros. O sea, tú no Vaya, puedes empezar a configurar algo con Polylang y luego seguir con WPML o viceversa. hay que empezar, ¿no? Si tú tienes claro que vas a ampliar o vas a querer traducir todo, o sea, lo que es todo, WPML, te acostumbras a él y ahora es bastante más sencillo que hace unos años. Ya, pero y todo sigue siendo un lío. Por cierto, hay otras opciones, como por ejemplo Sí, Wiglot sí, y pero sistemas vamos. de estos Sí. que pueden ser interesantes porque te ayudan también en el proceso de la traducción. Si no dominas el idioma en el que quieres trabajar, por ejemplo, Claro, yo soluciones cuando me han como preguntado Wiglot. la mejor es la traducción. O sea, porque claro, eh, luego hay traducciones automáticas, pero para mí eso no son la mejor forma. Son Mm, apaños. Claro. Bueno, sí, automáticas o pagadas, ¿eh? Es decir, que al final tienen su propio equipo de traductores también dentro, depende un poco del claro. sistema que Pero elijas, es que en pero WML, por ejemplo, o Polylang, cualquiera de estos, lo que te ofrecen es que te lo traduces tú o incluso te ofrecen ellos que te lo traducen ellos, productores. claro. Bueno, yo Claro. también a veces discrepo de los traductores profesionales contratados un poco para todo, porque yo me he Mm, dedicado a hacer traducciones y actualmente pues coordino traducciones en WordPress y, o sea, sufro a diario los traductores para todo. Gente, pues un traductor intérprete, que como se denomina, lo que tiene es que interpretar el texto que tiene delante y para eso muchas veces tiene que documentarse sobre lo que va a traducir. claro, Y transcrear, le llaman algunos. claro, cada vez me encuentro más traducciones que no tienen nada que ver con el contexto, que no saben de lo que están hablando, no se han informado, no han visto, no han preguntado si hay un glosario específico para esa temática o para ese tipo de profesión, que eso pasa mucho en las traducciones juradas o en muchas cosas, ¿no? Y también pasa en WordPress. Entonces, bueno, pues a veces las traducciones que se contratan, ojito también con ellas. Eso. Muy bien, Sara, muy buena pregunta, muchas Viejo revienta. gracias. Viene Paulina con la pregunta sobre si hay unas alternativas a Form 7 de captación de datos. Hombre, captación, bueno, sí, de recogida de datos, de envío de datos. ¿Qué alternativas le dais a Form 7? Me imagino que se refiere a Contact Form7, al plugin de formularios. Sí, supongo que es como Sí, Pues eso, no, ¿no? no se me ocurre. A mí es mi plugin de formularios preferido, tengo que confesarlo. O sea, de hecho es que me gusta todo bueno, todo no, pero me gusta gran parte de lo que conlleva y es difícil encontrar cosas que no pueda hacer Contact Form7 con las extensiones adecuadas, ¿eh? O sea, mira, fíjate, hay un plugin con el que yo, bueno, yo siempre me tiro a Contact Form7, pero con los equipos con los que suelo trabajar tienen bastante querencia algunos desarrolladores a WP Forms, por ejemplo.
Aunque esta mañana hemos tenido un lío con WP Forms que todavía estamos pendientes de resolver, pero bueno, que me pilla justo en mal día para recomendarlo. Vaya. Pero bueno, hay equipos de desarrollo que les gusta trabajar con él, pero es que para mí mi preferido siempre ha sido Contact Center, la verdad, que dentro de las opciones gratuitas, quiero decir. Fernando. A ver, que captación de datos es muy genérico la pregunta, ¿no? Mm. O sea, pues captación de datos también podías poner un formulario de una newsletter, por ejemplo. Es que no sé un poco a qué se refiere. O Si se un refiere teléfono y que llamen. Si se refiere a formularios de contacto, bueno, hay captar datos, captas emails. Si lo que quieres es almacenar esos datos, tendrías que añadirle, por ejemplo, en el caso de Contact Form 7, un plugin adicional, si quieres el mismo del desarrollador, que se llama Flamingo. En el caso de WP Forms no hay opción gratuita, la opción sería de pago, si quieres almacenar los formularios en base de datos. Claro, depende del objetivo que tengas. Si no, pues mira, cualquier formulario que crees en un servicio de newsletter para captar cualquier información también te vale sin instalar ningún plugin. Depende Y ahí, del sistema de newsletter, claro, porque hay algunos que tienen plugins muy sencillos, específicamente desarrollados para eso. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con MailerLite. MailerLite tiene un plugin para hacer un formulario de suscripción en el sitio que es súper simple, que se configura en 1 minuto y medio y que hace perfectamente su función si luego vas a estar trabajando con las listas de Claro. correo en MailerLite. Con las listas claro, tiene sentido. Muy Es bien, el Paulina. plugin de serie de ellos. depende de lo que Paulina, veas. sí os recomendamos que pongáis Sí. un poquito más. En algunos os hacéis un contexto enorme y se agradece. Tardamos un poquito más en leer, pero se entiende perfectamente la pregunta. Paulina, en este caso nos queda alguna duda sobre qué estás preguntando, pero creo que nos hemos enterado. Es Para más, aquellos que estéis escribiendo preguntas, no os olvidéis, no seáis escuetos. O sea, escribid, poned datos, porque a lo mejor es que has tenido un problema con Contact Form 7, o a lo mejor no. Cualquier cosa que nos digáis extra nos ayudaría en la respuesta. y luego yo aprovecharía la ocasión para remitir a los webinars que tenemos con Marina Broca, a la hora de que siempre que captemos datos, acordarse que hay legislaciones que tenemos que cumplir obligatoriamente por nuestra propia protección también como usuarios, de que no se pide ningún dato que no se necesite y sobre todo se pide consentimiento para cualquier dato que recopilemos. Pasaros por el Muchas canal de gracias, YouTube. Fernando. Muchas gracias. Os recuerdo, tal y como ha dicho Fernando, hace cosa de un mes tuvimos un webinar con Marina Broca. Bueno, sería el segundo, el tercero con ella. Hice a nuestro canal de YouTube. Echadle un vistazo, por favor, porque captar datos está muy bien para nuestros negocios, pero hay que hacerlo de la forma correcta y legal para evitar sorpresas de última hora y encima de las feas, porque son de las de pagar pasta y recibir denuncias. Muchas gracias, Paulina. Esta que viene es para mí y para ustedes también, si conocen. ¿Qué ventaja hay contratando varios hostings WP en un servidor virtual de SiteGround frente a hacerlo directamente con Google Cloud? Gracias de antemano. Muy buena pregunta, Arcapolis, porque no veo acentico por ahí. En todo caso, nosotros utilizamos la infraestructura de Google Cloud. Como tal, lo que hacemos es contratarles esa infraestructura a partir del sistema operativo incluido hasta todo lo relacionado con WordPress es software hecho por nosotros utilizando estándares del mercado como PHP, MySQL, etc. La diferencia fundamental, Arcapolis, sería que nosotros hemos puesto encima de la infraestructura de Google Cloud todo el software referente a WordPress, el sistema de autorizaciones automáticas, la instalación de certificados Let's Encrypt, los sistemas de caché, los sistemas de seguridad, porque no solamente es poner cosas encima de los servidores, también hay servicios alrededor de WordPress que no están ubicados en esos servidores y que también les sirven. Es decir, lo que tienes contratando directamente Google Cloud son máquinas. Ya está. Entonces tendrías que instalar por encima de esas máquinas todo lo demás tú. O sea que si hay ventajas, sí, hay muchísima. Nosotros somos un proveedor premium de servicios de hosting gestionado. Hay gente que utiliza proveedores de hosting como OVH, que es como el homónimo, ¿no? En Google Cloud. Simplemente que hay calidades y hay calidades. Y luego dependerán más o menos de ese proveedor respecto a los servicios que les estén contratando. Nosotros de Google Cloud solo contratamos infraestructura y todo lo de software está hecho por nosotros. Para que te hagas una idea, hasta tenemos 2 parches publicados en el kernel de Linux, que somos el único proveedor de hosting en el mundo que los tiene.
o sea que de este tipo de conocimiento de sistemas, de montaje, de tuning de sistemas para WordPress, etcétera, es algo que aportamos nosotros. De ahí los precios de nuestro hosting y por qué son diferentes a los demás. ¿Quieren añadir algo más, Pablo, Fernando? Sí. O sea, que un proveedor de hosting te esté haciendo todo lo que es la administración de sistemas que tendrías que hacerte tú en Google Cloud es algo que no está pagado, amigos. O sea, Y eso soporte. es Y el y el soporte. soporte. O sea, eso es un infierno. O sea, yo he pasado por ahí y al principio puede parecer interesante y dices, bueno, económicamente me gusta trastear, puede haber diferentes motivos, ¿eh? Porque quieres practicar, quieres aprender, es fantástico. Pero termina convirtiéndose en una auténtica losa. O sea, es mucho más interesante. O sea, el servicio que se aporta, la capa de servicio que se aporta por encima es una cosa increíble. Muy, muy, muy útil. Muchas gracias, No, Pablo. o sea, no está pagado lo que dice Pablo. O sea, te tienes que sustituir una empresa que te va a cobrar, yo qué sé, 15 euros al mes, 20 euros al mes, 100 euros al mes por contratar a un administrador de sistema todos los meses. Si es que te quieres dedicar a tu negocio, salvo que tú seas administrador de sistemas y dediques a la mitad de tu jornada a eso y la otra mitad a, yo qué sé, hacer un negocio online. O sea, no tiene sentido, de verdad, que no tiene lógica ninguna. Y además, Cada tú uno lo no suyo. estás 24/7, nosotros sí. En sistemas, me refiero. Y en seguridad. En fin, buena pregunta, buena pregunta, porque es cierto que nosotros somos de los transparentes que decimos, oye, nuestra infraestructura es Google Cloud, que lo sepan. Y bien orgullosos que estamos, porque además tiene unos servicios de infraestructura premium, porque hay diferentes niveles. Nosotros estamos en el alto, el caro, por decirlo así, y es algo de lo que no es que presumamos, pero es algo que lógicamente notamos y ponemos de manifiesto en nuestra web porque es interesante que la gente lo sepa. Todo lo demás lo hacemos nosotros. Todo lo demás lo hacemos nosotros. Muchas gracias, Arcapolis o Arcapolis, por tu pregunta. Anastasia Cernik, ¿qué plugin de menú recomendáis si hablamos de un menú muy personalizable con fotos en las secciones de los productos? ¿Qué recomendaríais por ahí? Pues, a ver, yo primero miraría a ver si el tema que tienes, si nos referimos a un tema clásico, ya tiene la opción de lo que se llama megamenú, que es lo imagino lo que es lo que estás buscando, un megamenú, se llaman así. Si no tiene la opción de megamenú, por ejemplo, Divi lo tiene, Astra lo tiene, que son, estoy diciendo, dos de los más populares. Si no tiene la opción de megamenú, pues entonces hay un plugin que se llama megamenú, que es el más popular y te permite hacer eso y es gratuito. Fantástico. Ojo con los megamenús, que son muy atractivos, pero son muy pesados y normalmente en móvil los pierdes. Entonces, normalmente hay soluciones de todo tipo, pero ojo porque no suele ser, es una solución muy espectacular visualmente, pero luego pues da algunos Tiene sus problemillas. peros, ¿no? Sí. Tiene sus peros. Ok, No. Anastasia, gracias por tu pregunta, gracias Fernando, Pablo. Vamos con, mira, están funcionando las votaciones, ya me están subiendo y bajando preguntas. Es de casa. ¿Qué plugin recomendáis para introducir una gran cantidad de catálogos de muebles en PDF? Para introducir. O sea, supongo para mostrar en web, es de casa, es para mostrar en web o para subir los productos a la web o para mostrar una inmensa cantidad de productos en PDF en la web. A ver si nos responde en el chat. Pues, Para mostrar en web, para mostrar en web. a ver, yo te diría casi ningún plugin. Utilices algún tipo de servicio de subida de documentos de PDF, pues tipo Slicer o Script o alguno de estos. Todos te dan un código que puedes insertar en cualquier página y es un copia-pega de códigos para meter en cualquier página. Y además suelen tener, incluso te ofrecen muchas veces un lector de esos mismos PDFs, este tipo de servicios. Yo, vamos, optaría por algo así. Si vas a meter una página con un montón de catálogos y tal y cual, pues yo optaría por subirlos todos a un servicio estos de alojamiento de documentos. Ok. Pablo. No se me ocurre ninguna alternativa. Bueno, no sé, yo lo que es que, claro, depende mucho de cuál es la necesidad concreta, pero yo lo primero que estaba pensando en que si estaba teniendo algún problema para subir a la librería multimedia muchísimo. Claro, cuando hablamos de mucha cantidad de PDFs, ¿cuántos estamos hablando? ¿1 millón de PDFs? ¿O 100 o 200? Pues estamos Eso es hablando cierto. de incluso de miles. O
se puede subir de Y manera... también dice que le gustaría poder introducir enlaces dentro del propio PDF si fuese posible. Es que a lo mejor no sé si el PDF es la mejor opción. Mm. A ver, lo que Bueno, sí pero eso que... va No en sé si PDF. va... Eso No va sé si va por ahí el asunto. Si él lo que quiere es que luego esos PDF se puedan consultar desde la propia página web, Sí, es sí, decir, sí. que los previsualice ahí. Luego tiene, a ver, lo puedes hacer, como dice Fernando, con un servicio externo, por ejemplo, con SlideShare o alguno de estos, o lo puedes hacer puedes instalar un plugin de visualizador de PDFs embebidos en el sitio, que simplemente es como un bloque. Arrastras un bloque, le dices en la librería multimedia cuál es el PDF que has subido y te muestra lo que es la ventana de previsualización. Para eso tiene... Pues no sé, pero hay muchísimos, vamos. Busque PDF Viewer en el repositorio de plugins y le van a salir unos cuantos. De hecho, incluso tiene algunos que simulan el paso de las páginas y El cosas pase de así las páginas. que visualmente puede Sí. ser atractivo para, no sé, estoy pensando en el típico catálogo como el del IKEA, ¿no? El mítico de los Claro. 2000 del IKEA, ¿no? Pues algo de ese tipo, ¿no? Para Además, el caso introducir enlaces, perdón, Sí, lo Fernando, di. de introducir enlace estaba pensando que, a ver, cualquier PDF tú puedes poner un enlace y una vez que está creado el PDF va a llevar el enlace. Y luego ya una opción más avanzada todavía, estaba pensando, SlideShare, es un servicio que es de LinkedIn, o LinkedIn, como se le diga, que LinkedIn. permite, una vez que subes un PDF, te permite insertar dentro de él enlaces dinámicos, incluso incrustar contenidos. Por ejemplo, si tú quieres meter en medio de un PDF tuyo un clic para que abra un vídeo de YouTube, por ejemplo, al hacer clic también te lo permite, que sería ya pues como el no va más. Me acabo de acordar Ok, ahora. ok. Muy bien, desde casa, suerte con esa web y con vuestro negocio, que vaya muy bien. Bueno, interesante. Siempre me pasa cuando actualizo plugins, temas y WordPress en general, tengo miedo de actualizar un plugin y que algo se rompa sin darme cuenta hasta que se ata. ¿Cómo puedo chequear si algo peta, entre comillas, al actualizar uno o varios plugins? A ver, ¿qué método utilizan A ver, ustedes? ese de la risa, venga, eso es porque te ha pasado, a mí también yo me río de eso Eso es fatal. porque lo hacéis en producción, ahí, a pelo y... No, Hombre, a ver, te diré ¿Alguna que vez no, que sí? jamás, no, jamás. Siempre copia de seguridad y luego ya la actualización, sí, eso. A ver, depende un poco del tipo de cosas que estés actualizando. Es verdad que hay sitios que tienen cierta tendencia a que pases un poco más de miedo. Yo hay tres cosas básicamente que hago siempre. Una es, por supuesto, el tema de la copia de seguridad. Es un sitio con el que Sí, tienes sí. un poquito de miedo hacer una copia de seguridad o utilizar alguno de los sistemas de copia de seguridad que tienes en el propio SiteGround, en el panel de control de tu hosting. Lo haces de ahí, que es un momento. Incluso puedes crear una copia en staging de tu sitio y probar primero a ver si la actualización lo rompe, que eso es muy interesante, ¿eh? Es un servicio que a mí me gusta mucho. En apenas un par de minutos tienes una copia en staging, una copia exacta de tu sitio web, donde puedes hacer las actualizaciones y los cambios que quieras. Y una vez que has verificado que funciona, pasar a esa página a producción o replicar lo que acabas de hacer en producción. Eso me parece una de las mejores soluciones que hay para trabajar. Pero, por supuesto, si no, una copia de seguridad como siempre. Yo siempre me pego una vueltita, después de hacer cualquier actualización, me pego una vueltita por el sitio para ver si ha habido cualquier problema. También podéis activar el modo de depuración de errores en el WP-config de WordPress y ver si te está saltando algún error, porque te lo va a pintar en la parte de arriba del escritorio o de la web. Vas a ver el código de cualquier error que pueda saltar. Y por último, un consejito que es una chorrada, que a veces te puede ayudar a salvarte un buen rato de problemas, que es instalar algún plugin de estos tipos de rollback. Hay uno muy conocido, es WP Rollback, que lo que te permite es, una vez que has actualizado una versión de un plugin, te permite volver hacia atrás y recuperar una versión anterior desde el propio panel de control de WordPress sin tener que desinstalar nada. Bueno, es una fórmula, incluso creo que para el core también funciona. Entonces es una forma fácil de poder echar para atrás en el caso de que se te rompa alguna cosilla, Ok. sin entrar en pánico. Fernando, ¿alguna...? bueno, para el core tienen otro plugin, ese mismo no vale, pero tienen otro que también vale. Me parecen las soluciones que ha dado Pablo, es lo que hay. Lo que sí que os diría una cosa, o sea, actualizar siempre. O sea, mira, yo cada vez que me pasan una web hackeada, siempre es porque tenía algo sin actualizar. WordPress no, los plugins, los temas, siempre. O sea, hoy mismo tengo una, ahí pendiente, que me voy a seguir con ella cuando termine, siempre por algún plugin o tema sin actualizar. Hay que actualizar. Toma las previsiones que quieras, usa staging, hazte una copia de seguridad, lo que te dé la gana. Pero actualizar siempre. Y Siempre. si resulta que una actualización de un plugin te cambia el comportamiento de WordPress por lo que sea y no te gusta, o buscas otro plugin o buscas la manera de modificar ese comportamiento, pero no dejes un plugin sin actualizar o un tema sin actualizar en tu WordPress porque es
tener la puerta abierta a que te destrocen la web y luego todos son lloros. Y yo añado una cosita más, y es a todo lo que han dicho ellos, en lo que estamos de acuerdo. Aquí no hay panel de discusión. Cuando hablamos de este tipo de cosas, no, las opciones que hay son las que hay. Las copias de seguridad en SiteGround, en actualizaciones automáticas, antes de hacer cualquier actualización, un minuto antes, nosotros hacemos una copia de esa web. Por lo tanto, vas a recuperarla prácticamente en el mismo estado en el que estaba, en el caso de que pase algo negativo. Tienes la opción de hacer copias a discreción, pues porque en cualquier momento quieres hacer un cambio en la web, aunque no sea una actualización y te apetece, directamente que para el de control, tienes creo que hasta 10 copias, 5 o 10 copias, puedes utilizarlo. Pero yo añadiría, rizaría un poquito más el rizo de lo que ha dicho Fernando respecto a la seguridad. Si por vuestras necesidades de negocio y vuestra web tenéis que utilizar unos plugins determinados o el tema determinado que no os permite estar en la última o en la penúltima versión de PHP, cambia de plugins. O sea, también os lo digo, porque hay gente que tiene el negocio bien montado, que cubre todas sus necesidades con su web, pero a lo mejor está en la 7.2 de PHP. Aún pasa, ¿eh? Aún pasa. Entonces, por favor, si tenéis la posibilidad de cambiar ese plugin, hacerlo con código, el tema, lo que sea, para poder estar en la 8.1, en la 8, hacedlo. Siempre mejor, porque aunque nosotros tenemos cubierta esa parte de PHP con nuestros parches, etcétera, es un peligro. Siempre es un peligro estar desactualizado. Y el PHP, aunque no sea un plugin o un tema, no pertenezca directamente a la instalación de WordPress, sino que sea algo más bien del servidor, también es muy importante. Muy buena pregunta, Marc. Muchas gracias. Porque todo lo que tenga que ver con seguridad, pues allá va. Bueno, Carlos F., que nos hace una buena pregunta. Vamos allá. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pregunta sobre enlaces permanentes. Estoy construyendo un WooCommerce Catalog que debe ser SEO friendly y el catálogo cuenta con una estructura, os cuento, categoría, línea, producto. Categoría, línea, producto. Y adicionalmente debo construir un blog por categorías, las cuales tendrían nombres similares a las categorías de los productos en WooCommerce Catalog. Son realmente dos preguntas aquí. La primera es, ¿cómo puedo hacer para construir esto en los enlaces permanentes de WordPress? Ya he usado Premise Manager Lite para WooCommerce, pero no sabría cómo ajustar los enlaces permanentes para el blog, para crear la estructura, blog, categorías, blog, post-blog. Agradezco toda su valiosa ayuda al respecto. Pues es muy fácil, en los mismos ajustes de enlaces permanentes, justo cuando eliges una opción, la opción personalizada, si das ajustes de enlaces permanentes, en la opción personalizada, tienes abajo como unos botones que son los parámetros o los variables que puedes utilizar y hay una de ellas, tú puedes poner a mano directamente /blog, por ejemplo, se le pondrías a mano /blog, luego meterías el marcador correspondiente a la categoría, le meterías otra barra y luego el marcador para el nombre del post, que sería el postname. Claro, te refieres al constructor del Slack, o sea, del... Sí, del Slack. Que hay diferentes etiquetas que puedes ir añadiendo, etc. Además, justo cuando tú tienes simple, no sé qué, no sé cuántos, nombre de entrada, tal. Pinchas en personalizado y justo debajo te salen un montón de botoncitos que son las variables, los parámetros que puedes utilizar para que se sustituyan por la categoría, para el postname, etcétera, etcétera. Entonces sería poner /blog, category, me parece que se llama, o sea, el porcentaje category no sé qué, otra barra y luego el de postname. Pero es clicarlos y se van añadiendo solos. Es muy sencillo. Pablo. Es muy habitual esto que comenta esta persona, Carlos, cuando tienes un e-commerce donde las categorías de los productos coinciden con las categorías de los contenidos del blog y a veces con las categorías de cualquier otro custom post type que tengas. Es verdad que es algo bastante común y si jugamos sin tener muy en cuenta que puede haber coincidencias en los enlaces, puede empezar a haber algunos errores. Cuando, claro, es un poco, a veces es un poco complejo llevar un poco la coordinación de todo este tipo de creaciones de los enlaces permanentes cuando tienes diferentes tipos de contenido y te puede ser un poco farragoso al final y que puede haber problemas. Hay un plugin que se llama Permalink Manager, creo que hay una versión que es Lite o algo así, que es la versión que está en el repositorio, te permite, digamos, de una forma un poquito más amigable la creación de los permalinks de todos los custom post types que tengas en tu sitio. Es decir, si además del tema de, yo qué sé, si además del WooCommerce pues tienes, no sé, un foro o cualquier cosa así instalada en el sitio, que ya todavía tienes más contenidos y es más lioso todavía, pues con este Permalink Manager Lite, creo que es,
puedes hacer un poco la gestión de cómo se crean todos estos permalinks y además te permite hacer redirecciones entre ellos por si ya tienes un contenido y lo quieres cambiar mediante el plugin, pues te hará automáticamente todas las redirecciones de las nuevas URLs y así un poco te evitas cualquier problema en este sentido. Y bueno, puede servir un poco, aunque yo creo que siempre la solución más simple es la que nos ofrece el propio WordPress, el core, digamos, que es lo que comentaba ahora Fernando. Pero es verdad que puede haber algunos perfiles que se nos haga un poquito farragoso eso. Ok. Sobre todo Muy porque bien, vas a tirar Carlos. el sitio. Cuando hagas alguna prueba, vas a tirar todos los ¡Pumba! enlaces de tu sitio en un momento. ¡Pumba! Así que hay que tener cuidado con esto. Castañazo. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Aquí viene una pregunta ahora de José Antonio Sánchez Salinas, de Ideas. Muy fácil de responder. Los pesos de imágenes y vídeos máximos recomendables, por favor. Cuanto menos, mejor. Los Eso, mínimos. menos es más. Claro, ¿cuál es el máximo recomendable? El mínimo posible. El mínimo Claro. posible. Y vídeos, ya te digo que, por favor, si es posible, no los alojéis en un proveedor de hosting, porque son ficheros pesados. Fíjate que este sábado estuvimos en Málaga en el eCongress y estuvimos haciendo un taller de rendimiento, un taller de WPO, y allí lo vimos. ¿Te acuerdas aquella web? Era una escuela de aeronáutica, súper bonita la web, con un vídeo de calidad tal. Claro, ¿qué es lo que pesaba? El vídeo. ¿Cuánto eran? 15 megas, 18 megas, o eran Sí, una cosa así, una cosa alegre. Sí, o sea, con alegría. ¿Qué ocurre? Pues que su tiempo de carga era alto. Entonces, los Claro. vídeos, por favor, no es por nada, no es que no queramos alojarlos. Nosotros encantados, vosotros los dejáis en el hosting, nosotros los servimos, pero si luego la página web va lenta, no nos echéis la culpa en los hostings, ¿vale? Entonces, lo ideal, alojadlos en YouTube, alojadlos en Vimeo, en aquella plataforma de vídeo, de streaming que estiméis oportuna y eso, y los referenciáis directamente en la web. Y de imágenes, bueno, pues el mínimo posible. Otra cosa, ten en cuenta cuál es tu público y qué tipo de dispositivos utilizan. Si la mayoría de tu tráfico es web, pero es móvil, piensa que en el tamaño máximo de la foto que van a poder descargar. Tienes en los propios ajustes de lectura y escritura en WordPress, ya tienes la opción de poner el tamaño, en los de medios, ya tienes la opción de poner el tamaño máximo de las fotos. Empieza por ahí. Y sobre todo sube ya las cosas optimizadas. Lo mínimo posible. Lo mínimo. Salvo que hagas, yo qué sé, sea una web de un estudio de arquitectura que necesites fotos o tal de 2.900 por 4.200. Que entonces, lógicamente, te debes a tus clientes. Y ahí ya utiliza CDN, compresión, todos los recursos de optimización que puedas y siempre subiendo las imágenes con el mínimo, o sea, lo más comprimidas posibles, que no se deteriore la calidad, que ya te Claro, digo, que con los importante. nuevos formatos, WebP, Aviv y todo esto, pues que es muy fácil. El Bueno, tema de los vídeos en local, no sé si será el caso de José Antonio, pero algo con lo que sí que me he encontrado yo en estos años es que hay personas o clientes que cuando quieren mostrar un vídeo insertado dentro del contenido, no tanto cuando son vídeos de fondo y cosas así, que bueno, ahí normalmente son cosas que se puede trabajar de otra forma, pero cuando son vídeos que necesitas reproducirlos, hacer play, digamos, manejarlos para poder trabajar con ellos, hay gente que no quiere albergarlos en YouTube, que es un poco el estándar en el que todo el mundo lo hace, por la propia interfaz que aparece, ¿no? Por el propio panel de control, que no quiere darle ese toque tan de YouTube, tan amateur, pueden pensar en un momento determinado. Hay muchos servicios, todos normalmente son de pago, evidentemente, de tipo premium, donde se pueden albergar los vídeos y el propio reproductor que se inserta tiene mucha capacidad, muchas cualidades que se pueden editar. ¿Vale? A nivel de mantener un poquito tu imagen de marca, tus colores corporativos, eliminar o añadir algunos controles para que no se sature el frame, el marco en el que aparece. Y algunos, el más conocido sin duda es Vimeo, por ejemplo, que permite este control, pero luego hay otros muchos que son muy económicos y que se pueden hacer y que, por ejemplo, la gente que monta academias online y cosas de estas, pues ya tiene mucha costumbre de utilizar porque permite cierto control, incluso también la capacidad de poder limitar el que otras personas puedan descargarse los vídeos o que lo puedan utilizar en otros sitios web insertándolos como iframes, cosas de este tipo, que todos esos se puede hackear de una forma muy sencilla, pero siempre son capas de seguridad que le vamos poniendo. Entonces, si es el caso, pues se pueden buscar alternativas.
Fantástico, 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 fantástico. Bueno, estaba contestando la siguiente en comentarios. Muchas gracias, José Antonio. Lo dicho, temas de optimización, te recomiendo que le eches un vistazo a los vídeos de WPO, a los webinars de WPO en nuestro canal de YouTube. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es gratis y tenemos un montón de contenido súper útil. José Antonio, echar un vistazo a los de WPO que tenemos, de Website Performance Optimization, de optimización, y te damos muchos consejos sobre imágenes, pero lo dicho, lo mínimo posible. Y si estás en SiteGround, pues utilizas SiteGround Optimizer, que ya te optimiza todas las webs, todas las fotos e imágenes de un solo bloque. Muchas gracias. La siguiente pregunta la he contestado ya. Muchas gracias, César Eduardo, por cierto, por hacerte cliente de SiteGround. Y él comenta que cambió su hosting por el tema de seguridad y querría que le explicásemos cómo funciona y qué hace SiteGround respecto a los malware actuales. Te he dejado 2 enlaces, ¿vale? El primero, sobre todo, es el que lo explica, porque es un tema muy amplio al que ya hemos dedicado varios webinars. Lo que sí te puedo decir es que tenemos un sistema por capas en centro de datos a nivel servidor, a nivel infraestructura, a nivel red, a nivel WordPress, cada uno de ellos con sus diferentes funcionalidades, hardware y software, además de nuestro sistema de actualizaciones automáticas, que es el más antiguo que hay, creo que se hizo en 2007. A los 2 años, antes de que lo tuviese WordPress, nosotros ya teníamos actualizaciones automáticas, año 2006 o 2007. En todo caso, eso más los certificados de SendCrypt, los ficheros de permisos, los permisos de ficheros y carpetas, nuestro plugin SiteGround Security, es un tema gigantesco. En ese primer enlace que te he dejado ahí, el sistema de seguridad a nivel empresarial, etcétera, se muestra todo, pero luego también está el Site Scanner. Yo creo que es una de las cosas que más elaboradas tenemos. Has hecho, si es por seguridad, pues has hecho bien. Pero no te olvides las recomendaciones que acabamos de hacer hace 2 preguntas respecto a seguridad y la actualización de plugins y temas, que eso también es importante. Nosotros te ponemos todas las herramientas en doble factor de autenticación, contraseñas fuertes, todo lo que necesites, pero el eslabón más débil de todo el sistema de seguridad es el usuario. Échale un vistazo. Es que si no es muy amplio. También te digo que creo que es el 10 de octubre, os te lo digo ahora mismo, el 17 de octubre, Fernando Tellado protagonizará un webinar sobre seguridad en SiteGround. Es el mes de la ciberseguridad y solemos hacer un webinar sobre esto, en el que le dedicaremos pues 1 hora, 1 hora y pico a este tema tan importante. Muchas gracias por tu pregunta. Te quedaron las respuestas ahí, para que le puedas echar un vistazo. Bueno, nos quedan unos minutitos. Tenemos aquí a Roosevelt Gordones, que creo que es asiduo de estos webinars. Muchas gracias, Roosevelt, por estar por aquí. Muchas gracias. Y nos pregunta que qué recomendáis, qué plugin recomendáis o servicio para la gestión de email marketing, conexión con formulario de captación de leads, para ser exactos y entre paréntesis. ¿Qué es lo que utilizáis vosotros? Yo utilizo MailerLite. MailerLite escribe. El MailerLite. Y salvo que tengas, por ejemplo, que quieras ofrecer una casilla de selección a clientes de una tienda online o algo así, no utilizo plugin. Si vas a, por ejemplo, quieres añadir una casilla de suscripción rápida en el formulario de pago o alguna cosa así, entonces sí merece la pena instalar el plugin. En caso contrario, lo único que tienes que coger el script que te dice en el servicio, lo pones en tu página, previo paso por la aceptación del RGPD, y los formularios que creas en el servicio te van apareciendo donde tú los tengas configurados en tu web. Fantástico. ¿Qué utilizas tú, Pablo? Yo también, MailerLite para bueno, miento, en mi caso, para mis proyectos utilizo MailChimp porque lo tengo de hace 10.000 millones de años, cuando era lo que usaba todo el mundo, y porque me da mucha pereza ponerme a migrar el material, pero con todos los clientes de la agencia utilizamos, con la mayoría de los clientes absolutamente, utilizamos MailerLite. Y por cierto, ya, mira, hago lo uno con el punto con el que hemos iniciado el webinar, creo recordar. Hay conector de Contact47 también para para conectar los formularios, o sea, la captación de los correos con MailerLite, que se puede conectar. De hecho, hay una extensión de Contact47 que permite hacerlo con varias herramientas distintas, no solo con MailerLite. O sea, que independientemente del que utilicemos se puede hacer. Con lo cual, bueno, toda la parte un poco de la gestión del consentimiento, el añadir las
casillas de aceptación y todo eso, pues como se puede hacer perfectamente con Tafor7, pues se puede mantener para esto también. Pero sí, yo también utilizo MailerLite. Esto yo creo que va, seguro que estará Fernando de acuerdo, esto va un poco por modas siempre. El tema de las herramientas de email marketing se va poniendo un poco de moda a cada una. Y bueno, una de las ventajas yo creo que tiene MailerLite es la parte un poco de que los datos se guardan en Europa. Y eso a nivel de Ajá. General de Protección de Datos es interesante de cara al futuro también, por lo que pueda pasar. Hombre, y también está el precio, que es un Claro. buen precio y ofrece lo mismo que cualquier otro por un precio muy razonable y encima lo que dices tú, se almacenan los datos en Europa, con lo cual te ayuda a cumplir la Sí. legislación. Con MailChimp, nosotros lo teníamos en WordCamp Europe y tuvimos algún problemica con ese aspecto, en ese específico aspecto. Pero No, bueno. tampoco es culpa de ellos, son No. cuestiones políticas de decisiones de gobiernos y demás, pero que afectan este tipo de servicios, con lo cual pues Ok. terminan afectando. Te digo, oye, nosotros como usuarios bastante tenemos con tener que poner la capa de privacidad, la capa de aceptación y todas estas porquerías que nos piden poner en nuestra web, como para encima estar pendientes de legislaciones. Pues yo recomiendo tirar a lo sencillo, que lo más sencillo es proveedor europeo, en este caso, pues MailerLite a mí me da las prestaciones necesarias a un precio razonable. Muy bien. Que por cierto, se va a poner peor el asunto con el tema de la desaparición de las cookies de terceros y los consentimientos para recibir impactos publicitarios. Todavía vamos a tener una capa más que se va a poner. Vamos a ir a hablar de esto seguramente en un año así aproximadamente empezaremos a ir a hablar de esto. Pues si nos podemos ir adelantando, Pablo, y tienes información, podríamos hacer un webinar ya, si quieres, a principios de 2024. Pues oye, perfecto, porque ya el tema se va fraguando y ya hay precisamente además alternativas a esto y algunas de ellas vamos a estar oyéndolas hablar desde ya, como la super cookie de las grandes telcos. La super cookie. Pues si quieres, incluso lo hablamos en el siguiente Doctor WP que tengamos, Doctor WordPress, le dedicamos unos minutitos a este tema. Porque es cierto que la eliminación la desaparición de las cookies de terceros implica unos cambios bastante considerables a nivel marketing. O sea que desde luego. Gracias, Roosevelt. Muchísimas gracias por tu pregunta. Juan Rodríguez, interesante. Hola, quisiera saber cómo evitar los ataques de fuerza bruta para no saturar los recursos del servidor y poner pesada la página. Bien. Vale, Juan, la pregunta es muy buena. La verdad es que tú no puedes evitar los ataques de fuerza bruta. Sí es cierto que se saturan los recursos del servidor, pero la web no se pone pesada. La web sigue siendo la misma. Ahora te explico por qué, Juan. Los ataques de fuerza bruta son normalmente parados por tu proveedor de hosting. Porque si tu proveedor de hosting no es capaz de pararlos, olvídalo. No hay nada que puedas hacer salvo cerrar la persiana o ponerte a bloquear todas las IPs que lo estén provocando, que pueden ser hasta 90.000 diferentes por segundo, para que te hagas una idea. Nosotros en SiteGround solemos recibir un ataque de fuerza bruta cada 20 minutos, media hora, 45 minutos. ¿De cuántos se enteran los clientes? Pues de cuando hay alguno que supera nuestros límites, los de Cloudflare, perdón, ya no, los de nuestra CDN, los de Google Cloud, y se las han ingeniado para engañarnos a las 3 diferentes capas que tenemos antes de llegar a nuestro sistema de prevención y ataque de fuerza bruta, porque todavía no ha llegado hasta ahí. Por eso, en serio, cada día recibimos entre 3 y 4, he dicho cada 20 minutos, me he exagerado un poco, pero cada día recibimos entre 3 o 4 ataques de fuerza bruta, los paran los proveedores de hosting. Juan, tú no tienes, poco puedes hacer. Normalmente los ataques de fuerza bruta van dirigidos a una web que puede estar alojada cerca de ti, si tienes un servidor compartido, un poquito más lejos, si tienes un virtual, completamente fuera, si tienes un dedicado, y fuera de juego completamente si tienes una infraestructura para ti solo, pero puede afectar en lo que coinciden todos los tipos de familias de clientes que es la conectividad del proveedor de hosting, porque la saturan. Depende de tu proveedor de hosting, Juan, nada más, es lo que te quería decir. Por lo tanto, si en algún momento has sufrido algún ataque de fuerza bruta y este ha durado más de 15 o 20 minutos, te recomiendo que te cambies de proveedor de hosting, porque a estas alturas prácticamente todos los proveedores de hosting con un poquito de calidad los solemos no prevenir, pero parar prácticamente en los 15 primeros segundos, por decirlo así. Ya, para que te hagas una idea. Esta ya es... Lo que pasa es que cada día los ciberdelincuentes o cibergilipuertas, como prefieras llamarles, se las ingenian para saltar todos estos límites y alguna vez lo sufrirás. En todo caso, Juan, lo dicho, es tu proveedor de hosting
que te tiene que dar las diferentes soluciones. Hardware, software, en diferentes capas, diferentes calidades. ¿Habéis tenido alguna experiencia, Pablo, Fernando? ¿Os ha tocado alguno? A mí sí me han tocado un par de ellos. De todas maneras, a ver, hay algo que sí puedes hacer, de cierto punto también. Por ejemplo, en el panel de SiteGround, si estás con SiteGround, en SiteTools, en la sección de seguridad, puedes bloquear países. Entonces, es una ayuda. O sea, es verdad que quien lo va a bloquear, si es un ataque de 2, lo tiene que bloquear antes el hosting, ¿vale? Pero tú puedes colaborar de alguna manera bloqueando países. Hay una selección de bloqueo por países y bloqueas todos aquellos países donde dices, mira, si yo no voy a vender nada, yo que sé, en Singapur o en Kuala Lumpur, pues ya está. Bloqueas esos países, o Afganistán o Pakistán o aquí están, pues bloqueas todos los países que sepas donde tú no vas a entregar contenido ni te interesa su tráfico y te puedes quitar algo de basura. Lo que pasa que a día de hoy es prácticamente imposible. Casi todos los ataques de 2 están redistribuidos a través de montones de IPs, con lo cual es que hay dos tipos. Va a aparecer en un momento como que te viene de Singapur, el siguiente de Ámsterdam, el siguiente de Estados Unidos. No, todos a la vez. No vas a bloquear el tráfico de todo el planeta. Claro, es que hay dos tipos, perdón, Juan. El ataque de denegación de servicio, que normalmente viene de un único punto, o un grupo de IPs, o una clase determinada, y el distribuido, el DDoS, el Denial Distribution of Service. Como os decía, este es el más común últimamente, que están distribuidos. Entonces pueden venir, como decía, de 1000, 9.000, 90.000, 900.000 IPs al mismo tiempo en diferentes países desde diferentes proveedores. Hay esos dos tipos. Y tiene razón Fernando, si de repente tienes un ataque a tu web desde, por poner un ejemplo, Italia, pues puedes bloquear Italia si te apetece. Que sería la única forma, pero lo normal es que lo detecte antes tu proveedor de hosting y lo esté bloqueando él por ti. Porque si no va a afectar al resto de los clientes. Pablo. Es posible que Juan se refiera también a los típicos ataques para intentar acceder a tu escritorio de WordPress. Los ataques estos que están intentando... Los de diccionario y fuerza bruta. Claro, que también un firewall también los va a bloquear. Ostras, pero yo hablando de denegación de servicio... Puede ser, digo que puede ser, porque esa parte sí que se puede gestionar también directamente desde el sitio, ¿no? Los típicos... Es algo muy habitual cuando colocamos un plugin de estos que limita la cantidad de accesos que podemos hacer de inicio de sesión, digamos, con error, que pues al quinto inicio de sesión desde la misma IP que de un error, bloquea esta IP durante X días, por ejemplo, ¿no? Hay uno que es Limit Logins Attempt, muy conocido en WordPress. Suelen estar bien. Son sistemas que, bueno, y además cuando los pones, como te suelen llegar los informes semanales, dice, hemos bloqueado no sé cuántas IPs esta semana porque intentaban hacer... Pues me vas a tener que disculpar porque yo te he soltado un rollo aquí de denegación de servicio y estábamos hablando de ataques de fuerza bruta. Perdón, porque no sé por qué se me ha hecho la cabeza así. Claro, efectivamente, lo que comenta Pablo. Lo normal es que el proveedor de hosting también tenga una opción para que puedas limitar el número de accesos no autorizados o que se ha equivocado la contraseña. Lo tienes en SiteGround Security. Perdón, que menudo tostocos he soltado aquí. O incluso añadir también una doble capa de seguridad, ¿no? El doble factor, que ahora también cada vez se pone más de moda en más servicios y en WordPress también se puede instalar un doble factor. Siempre es incómodo luego a la hora de utilizarlo, pero se puede hacer ya con plugins también. Fantástico. Sí. En SiteGround tienes la opción de hacerlo ya con herramientas propias de SiteGround y si no, pues eso, doble factor de autenticación o limitar el número de intentos de acceso a tu zona de escritorio. Disculpa. Yo recomiendo activar todas esas funciones, ¿eh? A mí me parece que es interesante tenerlas activas porque te quitas de problemas y, sobre todo, si no solamente utilizas tú el sitio y no puedes evitar que no todo el mundo utilice contraseñas lo suficientemente complejas y bueno, y que es verdad que hay IPs que empiezan a intentar accesos al sitio pues muy intensos y que sí que puede llegar a haber cierta saturación un poco en el intento de login, aunque eso generalmente lo va a detectar el firewall. Bueno, llevamos 1 hora y 10, creo que ya vamos a dar una más, ¿vale? O 2, como queráis, y habremos contestado 18, que no está nada mal, de pues 18, 16 y 24 de 40 que hemos recibido, que no está mal. Que hay algunas que si queréis, aquellos que no han sido respondidas sus preguntas y si son importantes, es decir, si es algo que os está
atormentando a día de hoy. Directamente ponedlas en los comentarios del vídeo que vamos a subir automáticamente y las iremos contestando. La siguiente es de Pachi Apellaniz. Pues estaba deseando de llegar Eh, a... sí, es verdad, la de Pachi. Hola Pachi, gracias por tu pregunta. ¿Cómo darle a una página web dedicada a la artesanía medieval un aspecto clásico y a la vez moderno? Curiosa pregunta, Pachi. A ver, los expertos, los que han hecho páginas web, los que Mira, más yo se han hecho páginas web en parece complicado, pero yo creo que no es tanto. A ver si estás de acuerdo conmigo, Pablo. Mira, hay un ejemplo. Busca la web de WordCamp Torrelodones. Ah, ¿Vale? es Buen verdad. recurso. ¿Por qué? Porque aúna un poco las dos cosas. A ver, al final, un diseño moderno, un aspecto moderno, ¿qué significa? Pues que la navegación, la interfaz de usuario, se acomoda a los usos actuales de la gente. La gente está acostumbrada a navegar en páginas pues, con secciones ancho completo, scroll sencillos, scroll de sección por sección, ese tipo de cosas. A ver, lo que es la usabilidad de la página. Eso la daría la parte moderna. El utilizar colores suaves, lo mínimo, o sea, el minimalismo a su máxima expresión. Y luego, la parte clásica, la parte medieval, yo se la daría con tus elementos gráficos, tus iconos, una tipografía pues, que simule ser medieval, por ejemplo, con los grafismos, por decir de alguna manera. Utilizaría un tema moderno, normal y corriente, sencillo, un tema WordPress minimalista, haría la web con bloques normalmente, y la distinción medieval, la parte clásica, te la darían pues, tus grafismos, tus iconos, tus logos, tus fotos. Yo es lo que haría. Lo plantearía más o menos así, sin entrar en detalles, claro. Yo muy de acuerdo con lo que dice Feria, además muy bueno el recurso de WordCamp Torrelodones. Fíjate, yo haría mucho hincapié en una de las cosas que ha comentado Fernando, que es en la elección de la tipografía. Cuando pensamos en temas medievales o elementos posteriores al medievo, rollo gótico, siempre tendemos a pensar también en tipografías así como muy recargadas, que puede estar bien en un caso como estos para, por ejemplo, los titulares, pero el contrapunto un poco más moderno se lo podemos dar con la fuente de los párrafos, ¿no? Con la fuente del texto corrido, digamos, para que todo el mundo nos entienda. Que donde yo sí que utilizaría una tipografía seguramente más simple, más de palo seco, sin serifa, una cosita así más legible, que le va a Es dar la un de poco leer. ese, Sí, claro, claro, ese sí, me refería contrapunto. también a los titulares, algo Sí, destacado. Luego hay sí, que facilitar la lectura, las tipografías muy elaboradas, luego son complicadas de leer, son molestas incluso. Es verdad. claro, claro. Y utilizar quizás pues anchos de línea un poquito más estrechos de lo normal, que dé un poco ese toque un poco más antiguo, por decirlo de alguna manera, en lugar de anchos completos de página, pero con ese estilo, con esas fuentes tipográficas un poquito más modernitas en el texto y un poquito, si quieres, ya más fantasía en los titulares. Y con eso seguramente consigues ya un equilibrio visual y un juego, hay un contrapunto bastante interesante sin volverte muy loco con otro tipo de cosas. La verdad, yo no sé si es por defecto de las horas que paso con mi compañera Ana Cirujano, pero es verdad que es que el tema tipográfico es una cosa que cada vez le deberíamos dar más valor todos, porque es un elemento a nivel de diseño fundamental. Oh, fantástico. La referencia es estupenda, es cierto. Además, esa web pues, le da un toque súper moderno y chulísimo. Bueno, Pachi, muy buena pregunta, muy curiosa y gracias por tu pregunta. La siguiente, lo de si Stripe está a corto plazo en Latinoamérica, no lo sabemos, pero te he dejado un enlace en el que puedes preguntar directamente sobre los países en los que va a estar Stripe, porque los nombra y dice que brevemente en nuevos países y te dice, si no, contacta con nuestro departamento de ventas y tienes un enlace ahí, Pedro, para que puedas preguntarlo directamente. No, no, yo no lo sé. Pablo, Fernando, no. No, no, lo ¿Algún siento. plazo? No. Vale, supongo que Fernando tampoco. A Muchas ver, gracias, Pedro, por tu pregunta. países ya está, en otros no. Es que tampoco ha Claro, especificado. Es que Stripe ya funciona en algunos países de Hispanoamérica. claro. Bueno, y voy a contestar a Juana Molina, plugins para que vaya la web más rápida, actualizaciones cada cierto tiempo para que vaya rápido. Bueno, para que la web vaya rápida no solamente se instala un plugin, hay que hacer bastantes más cosas, aunque hay un par de plugins por ahí en el mercado que son, les podemos llamar suites de optimización, porque tienen herramientas para poder optimizar toda la parte de medios, la parte de frontend, la de backend, base de datos, etcétera, como son WP Rocket y SG Optimizer de SiteGround. Y luego hay diferentes plugins que tienen diferentes funciones, cada cual más interesante. Tienes un
maravilloso post que te voy a dejar el enlace ahora mismo, hecho por nuestro queridísimo Fernando Tellado sobre WPO para WordPress, aparte de todo lo que se puede decir en ayuda a WordPress, que tienes también una categoría, además, específica para esto. Mira, este es un post que te voy a dejar aquí de Fernando Tellado, completísimo para optimizar WordPress. ¿Se puede hacer con un plugin? Bueno, se puede hacer con un plugin, pero hay más cosas para hacer. Te lo dejo ahí, Juanan. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Te puedo dar por apuntar una cosa? Sí, dime. Tú me lo has oído ya muchas veces. A ver, si nuestra web es un elefante, los plugins son vaselina para el elefante, pero sigue siendo un elefante, ¿vale? Sigue siendo un elefante. Primero, o sea, es que luego no hay un plugin perfecto para cada web. Si la web pesa mucho, va a seguir pesando mucho por mucho plugin que le metamos, ¿vale? Entonces, hay que procurar siempre analizar lo plugin, ir a lo fácil. Las imágenes, los vídeos, lo que le sobra. O sea, le quitamos toda la grasa, las lorzas que le sobran a la web. Y luego ya cuando esté justo, ahí ya le puedes optimizar esas pequeñas cosas con los plugins. Pero no digas, bueno, es que tengo ahí un vídeo de 20 megas, las imágenes son todas de 2 megas y pico, le meto el plugin de optimizaciones que me optimiza las imágenes según suben. Una imagen de 2 megas te la optimiza un plugin automáticamente, te la va a dejar en mega y medio o en 800K, pero igual no la tienes que subir a 2 megas, la tienes que subir igual a 200K para que el plugin de optimizaciones te la deje a Lo deja 80K. 80. Ahí Claro. está. Entonces, esa es la opción. Pero primero le quitas la grasa y luego ya hablamos de plugins. No, es que es un error, porque no hay, o sea, no hay plugin de caché que acelere una web que pese 50 megas. O sea, no lo hay. Sí, que nos pasa mucho, Porque ese HTML generado tiene que seguir mostrando las imágenes y el vídeo que pesan 50 megas. O sea, que son lentejas. Sí. El ejemplo más bestia que hemos tenido, o por lo menos ha sido una web en un GoGeek con cerca de 600.000 visitas, que era exprimeviajes.com, que además cargaba en menos de 500 milisegundos, y en ese mismo GoGeek había 2 o 3 webs más. Bueno, pues ese mismo tipo de plan de alojamiento, había gente que tenía una web y con 3 visitas se le apareció un error 500. Para que os hagáis una idea. Es decir, ¿es culpa del hosting? Bueno, en algún momento podemos tener una incidencia y que la web vaya lenta, pero cómo está hecha la web, la calidad del código, el trabajo de optimización que hay detrás es fundamental en todo esto. Pablo, que te interrumpí, perdona. No, que es que quería dejar una idea de naming que se me ha ocurrido con esto que ha comentado Fernando de las lorzas y de la grasa y tal. Un nombre para un plugin que sea Operación Bikini, Fernando. Para el Operación Bikini Web, OPW. OPW. Operación Bikini Web. Que además que sé que a Fernando le gusta mucho este tipo de namings. Ay, fantástico. Bueno, y ya antes de irnos, y disculpad si he abusado un poquito de vuestro tiempo, es que la que viene ahora es de la comunidad. Yo creo que podíamos contestarla, de Julio César Godínez. Don Fernando no hace mucho comentó que no hay sangre nueva colaborando en WordPress.org. ¿Cómo puede uno colaborar editando vídeos o traduciendo? Además, fíjese, don Julio César, que usted tiene aquí, qué casualidad, al responsable de traducciones de WordPress en España y al mayor responsable de WordPress TV en España y que más mesas de Contributor Day sobre WordPress TV ha liderado, que es don Pablo Moratinos. O sea que muy buena pregunta. Os la dejo a cada uno de vosotros, que empiece quien quiera. Bueno, si me permites, a ver, empiezo por el final. ¿Se puede colaborar en la sección de España si todavía no tienes una web o un equipo formado en tu país? Pues mira, hay gente que pensará que no, pero yo pienso que sí y además es conveniente. ¿Por qué? Porque te vas a acostumbrar a la dinámica de equipo, vas a coger ideas. De hecho, otros compañeros lo han hecho y luego se han animado ellos a montar su propia comunidad. Aunque es verdad que tenemos luego localismos distintos, es verdad que luego a la hora, por ejemplo, las traducciones, en vídeo va a dar igual, porque eso funciona más o menos igual para todos, pero en idiomas es verdad que tenemos localismos distintos y va a haber cosas que te vas a tener que acostumbrar a traducir en español de España, si quieres colaborar, pero el proceso de aprendizaje, de revisión, etcétera, de colaboración y de cómo montar un poco el equipo, te va a venir muy bien y una vez que estés dentro, además, del canal de Slack, que es donde nos comunicamos, esto en WordPress.org España, lo tienes,
vas a poder pedir ayuda a un montón de gente que ya está colaborando, con lo cual vas a Claro. conocernos, vas a poder hablar con nosotros y ya vas a tener contactos que te vamos a poder ayudar el día que te lances tú con tu comunidad. O sea que sí, pásate, anímate y nos vemos en el Slack de la Comunidad de España cuanto antes mejor. Fantástico. Mu- Muchas gracias, Fernando. Pablo, ¿qué opina Muy usted muy de sobre acuerdo con lo que WordPress, decía sobre Fer. vídeos? Sí, muy de acuerdo con lo que decía Fer, de que si no existe este tipo de equipos en tu comunidad, en la comunidad de tu país, que te pases a la nuestra un tiempo, aprendas, veas un poco cómo son las mecánicas, porque es verdad que aunque son áreas de colaboración relativamente simples, tiene cierta mecánica que te va a evitar muchos problemas en el momento que la conozcas y llevártelo luego a tu comunidad y montar allí un equipo de trabajo que es súper sencillo y es muy recomendable. Por supuesto, dentro del departamento de WordPress TV o editando vídeos, como ha dicho esta persona, como ha dicho Julio César, te puedes pasar perfectamente por el equipo de España. Para entrar a participar, entras en es.wordpress.org, que es el sitio de WordPress para la comunidad hispana. Ahí tienes o española en este caso, en el menú principal arriba tienes una opción que es Colabora y ahí dentro tienes todos los equipos en los que puedes participar. Uno de ellos es WordPress TV y ahí tienes una guía con todos los enlaces que necesitas conocer, cómo es el canal de Slack donde nos organizamos, cómo entrar a Slack, cómo ver la lista de vídeos que tenemos disponibles para editar, para procesar, para todo. Y hay una cuestión que no siempre hacemos hincapié en ella y que hay gente que no la desconoce, y lo comento en este caso porque esta persona está interesada en traducciones y en edición de vídeo, que es que no solamente necesitamos colaboradores que editen o que publiquen vídeos o que produzcan vídeos para WordPress TV, sino que además estamos buscando a gente que los subtitule. Hay dos ventajas en la subtitulación. Una es la parte de la accesibilidad, que para las personas que tienen problemas de audición puedan seguir el contenido de los vídeos leyendo los textos de los subtítulos, sino que además puedes traducir los subtítulos. Es decir, crear o utilizar unos subtítulos que ya existen y traducirlos a otro idioma para que podamos disfrutar, pues, por ejemplo, los españoles, de contenidos que se hayan publicado en inglés dentro de la plataforma. O sea que puedes unir lo mejor de ambos mundos, por decirlo de alguna manera, y participar también, colaborar a nivel de accesibilidad y a nivel de adaptación de los contenidos de los subtítulos de los vídeos. Fantástico. Pues bueno, pues hemos terminado. Perdón por habernos pasado un poquito de tiempo. Sus excelencias, señores embajadores de marca. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido aquí. Esto es Doctor WordPress. Los hacemos cada X meses. Es más, creo que este año cerraremos el año con el último Doctor WordPress de 2023, que será el 12 o algo así de diciembre, martes. Por lo tanto, habrá otro más sobre este. Lo dicho, aquellas preguntas que no hayamos podido contestar, que para ser exactos son 22, hay alguna que se ha repetido tal, y alguna que se ha contestado a través de los comentarios, o sea que quedarán menos por contestar. Si es algo urgente, por favor, si es algo que es muy importante para vosotros, os recomiendo que la dejéis en el comentario, como un comentario en el vídeo de YouTube que tendréis disponible a partir de mañana con la grabación del programa de hoy. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos, os digo la siguiente fecha. Vamos a ver, en junio, pues 4 de julio con Marina Miller, que vamos a hablar con Marina Miller, que tiene un podcast sobre estilos de, pues si no recuerdo mal, la temática, pues aún no, tenemos el tema ahí, pero no lo puedo decir, aún lo está editando un poquito. Pero será sobre algo relacionado con el marketing online, el naming o cómo hacer textos transgresores, porque este es el estilo de Marina Miller, que es más rockera que yo, que ya es decir. Y muy cañera. Os lo recomiendo muchísimo. Tiene un estilo muy propio y os lo recomiendo. Muchísimas gracias, Fernando Tellado, culpable de ayuda a WordPress. Muchísimas gracias, Pablo Moratinos, Senior Data Analyst en Product Hackers. ¿Lo he dicho bien? ¡Oh, por fin! Por Después de fin. ser bloguero, una cosa sencilla, tío. Me tengo que concentrar, productor de contenidos y ambos embajadores de marca de esta, nuestra casa, SiteGround. Y nada, pues nos vemos dentro de 15 días en el siguiente webinar que, como os he dicho, os recomiendo enormemente. Muchísimas gracias, Fernando y Pablo, por vuestros testimonios, por vuestra experiencia, por vuestras respuestas y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias.